estem viatjant en Ryanair, si no, no vull pensar el dineral d'anar cap ací cap allà. Ara anem en dues danses hongareses, la primera l'anem a fer a 4 mans i després l'anem a fer en marimba i piano, per a que escolten la diferència, perquè aquestes danses van ser composades originalment per a la formació de piano a 4 mans. El que passa és que molts compositors, com a Dvořák, entre altres, van fer arranjaments per a orquestra, segur que així en el Palau de la Música l'heu escoltada com algun bis en algun concert. Bé, simplement que us fixeu en que hi ha distintes parts, hi ha unes melodies que a vegades són més alegres, a voltes són un poquitiu més tristes, i per ambientar-nos un poc en el folklore hongarès, pensem en una taverna, un dia que fa així fred i la gent es reuneix a prendre alguna cosa i estan ahí cantant, en Isa Germano, com avui.
Bueno, ahora va uno de mis experimentos, los que nos seguís. Ya sabéis que me encanta mezclar lo clásico con lo contemporáneo, especialmente con el jazz, porque creo que al final todo es música, ¿no? No podemos renegar, al contrario, nos encanta nuestra tradición clásica, que es nuestra formación, pero nosotros escuchamos todo tipo de música. Y en este caso, aprovechando una pieza de Rachmaninoff que está en el mismo tono que Autumn Leaves, que ahora escucharán la melodía, pues bueno, he pensado que qué hubiese hecho Rachmaninoff si hubiese entrado en un club cuando se fue allí a Nueva York, en un club de jazz, y se hubiese puesto a tocar este tema, que habría salido con su improvisación correspondiente y todos esos ritmos y todo ese estilo ecléctico que caracterizaba a Rachmaninoff. Incluso van a escuchar algo así un poco latino en algún momento. Bueno, pues Autumn Leaves por Rachmaninoff, aquí. Con todos los respetos y cariño.
Bien, bueno. Ahora va una de las sorpresas, aparte de la de Jorge, otra de las sorpresas. Y es que ahora va a venir aquí un coro y va a cantar un par de canciones, las 2 canciones que tienen ustedes en el programa. Entonces, si queréis, bueno, los hago subir y ya aquí os los presento. Entonces, si queréis coro, por favor, subís, nos acompañáis. Este coro... Bueno, vamos a cantar un par de canciones. Una es una canción de un compositor americano que se llama Morten Lauridsen, que se llama Sure on the Shining Night. Y habla, pues, son 2 poesías. En el fondo son 2 poesías cantadas lo que vamos a cantarles. La primera es inglesa, la poesía es inglesa, de un escritor llamado James Agee, y compone un poema llamado Sure on the Shining Night, que significa, pues, estoy seguro, tranquilo, en esta noche brillante. Entonces, el poema va de esto, de lo tranquilo que él está en esa noche, lo relajado que está, pero también a su vez, a veces lo temeroso de que esa noche se acabe y de que esa sensación finalice. Entonces vamos a interpretar esta y luego presentamos la siguiente. Sure on the Shining Night.
tenemos una grandísima suerte de tener estos compañeros de Fatigas. Bueno, Melanie, Clara, Olga, Magda, Lola, David, no, Diego, David, James y Rafa. Un aplauso. Ellos forman una bonita familia. Estamos montando un proyecto recientemente con ellos de poesía cantada y bueno, muchos de ellos pertenecen o han pertenecido a coros tan importantes como el Navarro Reverter, el Cor de la Generalitat o el Coro Alameda, entre otros, es decir, gente de máximo nivel, a nivel coral. Vamos con un momento muy especial del concierto. Es un estreno, esta canción que vamos a hacer ahora, sobre texto de Benedetti. No sé si tendrán ustedes el texto. Ese texto está dedicado, Benedetti lo hizo y yo lo musiqué para coro y hoy es la primera vez que la cantamos, es un estreno. Y bueno, la persona a la que va dedicada hoy no ha podido estar aquí, porque es una persona que ahora mismo está pasando por un bache en su vida y yo cuando me enteré de ese bache, un bache importante, quise darle fuerza con este poema y bueno, la verdad es que no ha podido venir, ese bache se lo está impidiendo, pero vamos a cantarle a María, que es como se llama, una chica de Castellón, una amiga nuestra, No te rindas, pero vamos a tener también una colaboración especial y es la rapsoda, la voz magnífica de otra amiga, Esther Villanueva, que está aquí, que nos va primero a meter dentro de ese poema. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el rastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. Pero no te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero.
quedan ya 2 piececitas, dos que son de las que más nos gustan, por eso las elegimos. Siempre a mí me dice un maestro me dijo, tú pon lo más bonito al principio y al final, lo que pasa en medio. La gente no se acuerda. Nosotros hemos seguido su sabio consejo, y hemos elegido acabar con las zardas de Monty y con el Libertango. Las zardas de Monty es una pieza de carácter húngaro, de carácter muy rapsódico, con una primera parte muy lenta, muy emotiva, y luego se transforma en una especie de técnica de virtuosismo para alegrar un poquito ese primer impacto tan solemne del principio.
pero si siguen aplaudiendo, igual seguimos, ¿eh? O si les ha gustado mucho y quieren seguir escuchándonos, ahí fuera habrá una chica muy simpática que casualmente se parece bastante a Andreu, que estará vendiendo nuestros discos, tanto el de marimba y piano, que es café, que lleva aquí unos granitos de café, que, bueno, esto es cosa de nuestra diseñadora, que nos ha hecho también el programa, por cierto, y ya que no le podemos pagar, al menos vamos a darle un aplauso porque está aquí. Mariana Maclo. Pues tenéis el CD de café, que es toda una experiencia porque lo abren y huele a café, y se toca y se escucha, es una fiesta de los sentidos. Se nota que estamos orgullosos, ¿no?, del disco. Y luego está el primero, que fue nuestro primer hijo, que es el de piano a 4 manos, Classics, y ambos están a la venta por 10 euritos, así que si no tienen todavía regalos para el cuñado o la tía, pues bueno, es una buena ocasión regalar música. Nada, nos despedimos con el Libertango, simplemente un apunte para nuestro querido Piazzolla, que fue un innovador en su época, un atrevido, y claro, se ganó pues partidarios y detractores, como suele pasar con estas cosas. A nosotros nos encanta su legado, todas esas ideas que él tenía y plasmaba, esa instrumentación nueva, esas sonoridades, así que nos despedimos con un gran clásico suyo que es el Libertango. Muchísimas gracias por venir.